Buenos días, hermanos, les saludo con la paz del Señor. También saludamos a nuestros amigos que nos escuchan por el internet y por este medio de comunicación. Amén. Hoy día continuamos con nuestra serie Cristo es nuestra seguridad. Y este es el tema número 11 para los que anotan. Aleluya. Y el título de la enseñanza del estudio de hoy es una continuación. Es la segunda parte. Y es con signo de interrogación. ¿Se puede perder la salvación? ¿Se puede perder la salvación? Entonces hay textos controversiales dentro de la Biblia que si no vemos el contexto, si no los escudriñamos, muchos pastores, muchos cristianos creen y aseguran que sí se puede perder la salvación. Entonces, antes de iniciar con la predicación, hermanos, vamos a hacer un repaso de lo que estudiamos la semana pasada. Entonces, cuando la doctrina de la gracia es mal entendida, puede haber un desbalance, un desequilibrio que nos puede desviar de la verdad. Amén. Amén. Si nos vamos a un extremo, gloria a Dios, aleluya, nos podemos volver legalistas y vamos a tratar de preservar nuestra salvación con buenas obras. Vamos a tratar de ganarnos la salvación con buenas obras, y ese es un error. Pero también podemos irnos al otro extremo, al libertinaje, donde muchos pueden decir: yo ya soy salvo y nada me quita la salvación, y yo puedo seguir en mi vida pasada, puedo seguir bebiendo, puedo seguir fornicando, adulterando, robando, engañando, estafando. Como ya tengo mi salvación, nada me quita la salvación. Entonces son dos extremos que lastimosamente están vigentes dentro de la iglesia cristiana el día de hoy. Por eso, hermanos, hoy día vamos a tratar de equilibrar, gloria a Dios, de balancear, gloria a Dios, este asunto de la doctrina de la gracia. Entonces, vamos a ver dos ejemplos. Y son textos, enseñanzas controversiales, gloria a Dios, que si no le damos la interpretación correcta, parece como que sí se pierde la salvación. Entonces, el primer ejemplo que vamos a ver está en Hebreos, el capítulo 2, el versículo 3. Aleluya. Hebreos, capítulo 2, versículo 3. Amén. Así dice el Señor. Hebreos, capítulo 2, versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hermanos, si lo dejamos ahí, aparentemente parece como que tenemos que preservar, guardar nuestra salvación, que, gloria a Dios, si no, la podemos perder, si la descuidamos. Ahora surge una pregunta: ¿cómo pudiéramos cuidar nuestra salvación? ¿Cómo pudiéramos preservar nuestra salvación? ¿Con buenas obras? ¿Será así? La semana pasada ya vimos, hermanos. ¿Cómo se obtiene la salvación? Solamente por gracia, por fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si no podemos ganarnos la salvación por buenas obras, vuelvo a preguntar: ¿será posible que vamos a gloria a Dios, aleluya, guardar, vamos a preservar nuestra salvación con buenas obras? No, es imposible. Entonces, para saber qué significa esto, vamos a ir al contexto. ¿Saben lo que es el contexto? Ese es uno de los principios de interpretación de la Biblia. Tenemos que ver lo que está antes y lo que está después. Entonces, vayámonos al capítulo 1, versículo 1 de Hebreos. ¿De qué está hablando aquí el escritor de Hebreos? Aleluya. Ahí mismo. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿De qué está hablando esto? Reyes. Está hablando del Antiguo Testamento. Reyes. Está hablando de que antes a los padres. Recordemos, ¿a quién estaba dirigida esta carta? A los hebreos, judíos, israelitas que habían creído en Jesucristo. Entonces, cuando dice
Gloria a Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras en otros tiempos a los padres, ¿a qué padres se está refiriendo? A los padres del judaísmo, a Abraham, a Isaac, a Jacob. Gloria a Dios. Entonces está hablando, gloria a Dios, aleluya, todos los antepasados de los israelitas. Aquí no está hablando los gentiles, por si acaso. Amén. ¿Cómo les habló en esos tiempos, en la antigüedad? Por medio de los profetas. Y ahí se levantaron, gloria a Dios, Isaías, Jeremías, está Moisés, gloria a Dios, está Daniel, está Ezequiel, gloria a Dios, aleluya. Entonces, habló por medio de las profecías de esos hombres a los padres. Gloria a Dios. ¿Qué más dice? Versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado, ¿por quién? Por el Hijo. Gloria a Dios. Por eso, hermanos, ya no está en vigencia el ministerio de profeta. Todos los que hoy día se levantan y yo soy el profeta, las naciones, mentira. Ahora no niego que pueda tener el don de profecía, que es muy diferente. Pero, hermanos, ya no se puede añadir nada a la palabra de Dios. Nada. No se puede ni añadir ni quitar. No puede haber nuevas revelaciones. Como muchos profetas el día de hoy están surgiendo. Y el Señor me ha dicho, a ver, ¿cuántos de ustedes aquí tienen parientes en el infierno? El Señor me ha dado una revelación que podemos sacarlos del infierno. Entonces ya ese es un falso profeta. ¿Por qué? Porque no se puede añadir ni quitar nada. Ya la revelación está completa, pero sí puede levantarse un hermano o una hermana con el don de profecía. Que Dios le puede revelar algo, algún problema en la iglesia, algún problema en algún hermano. Pero ese no es el ministerio de profeta. Hagamos la diferencia. Gloria a Dios. Entonces, en este tiempo, en esta dispensación de la gracia, nos ha hablado por medio de Jesucristo. Ahora aquí surge una pregunta. ¿De qué nos habló Jesús? ¿De qué nos habló el Hijo? Que Él era el único Salvador. Que era el único camino. Que ningún hombre puede llegar al Padre si no es por Él. ¿Están entendiendo? Es más, el Padre dijo en Juan capítulo 3 versículo 16. Este es un texto que seguramente muchos se lo saben de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces está claro. Seguimos avanzando. Aleluya. ¿Qué más dice? A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo, ¿qué? El universo. Entonces, ¿qué nos habló el Padre por medio del Hijo? ¿Qué mensaje le dio el Padre al Hijo? Que Jesús era quien, el Mesías, era su Hijo, el Hijo del Dios Altísimo. Gloria a Dios. ¿Está claro hasta aquí? Y del versículo 5 hasta el 14, porque no lo vamos a leer todo, porque el tiempo no nos va a alcanzar. Habla sobre los ángeles, que Jesús es superior a los ángeles. Gloria a Dios. Habla sobre la creación humana, sobre nosotros. Habla sobre toda la creación, que Él creó los cielos, la tierra y todo eso. Gloria a Dios. Entonces, aleluya. Con esto, ¿qué nos está diciendo el Padre? Que Jesús, como Hijo de Dios, es digno Salvador del mundo. Este era el mensaje. Gloria a Dios. Que no hay otro camino, que no hay otro por el cual pudiéramos ser salvos. No hay más. Solamente Jesús. Ni la Virgen María, ni santitos, ni por obras, ni por nada. Solamente por Jesús. Ahora, en el capítulo 2, miren lo que dice el versículo 1. Por tanto,
Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Aquí surge una pregunta. ¿Qué hemos oído? ¿Qué hemos oído? Que Jesús es el único Salvador. Tenemos que escuchar con atención. No hay otro camino, no hay otra forma. No puedo inventarme otra forma de llegar al Padre. No es por dinero, no es por buenas obras, no es por guardar el sábado, no es porque diezmo, no. Gloria a Dios. No hay. Tengo que entender que gracias a Jesús, el único, yo puedo ser salvo. No hay más. ¿Están entendiendo? Y eso es lo que se les estaba enseñando a los hebreos, a los judíos que habían creído en Cristo. ¿Por qué? Porque ellos querían añadir, gloria a Dios, buenas obras, guardar la ley para poder ser salvos. Y aquí les está dando con todo, Pablo. No. Escuchen bien con atención. El único es Jesucristo. Y no hay más. ¿Qué dice la segunda parte? No sea que nos deslicemos. Y esta palabra, deslizar, viene del griego parazueo, que significa pasar por alto. Significa sin preocuparse. Significa que no le importa. Entonces, si no prestamos atención, ¿a qué? Al mensaje. ¿Cuál mensaje? Que Jesús es el Salvador. Escuchen, gloria a Dios. Deslizarse no significa perder la salvación. Aquí, vuelvo a repetir, el escritor a los hebreos está hablando que tenían que creer el mensaje, que Jesús era el único Salvador. Ahora yo quiero preguntaros, ¿será que esta carta fue escrita para unos 10 hebreos? ¿Para unos 20 hebreos? ¿Para unos? No, creyeron muchos hebreos, creyeron muchos judíos que Jesucristo es el Señor. Pero ustedes saben que en una multitud hay de todo. Hay gente que sí, solamente Jesús. Pero hay gente, gloria a Dios, que no le va a importar. Gloria a Dios, va a pasar por alto. No se preocupa, no le importa. ¿Qué me importa? Y los que no hacen caso al mensaje de salvación, los que no obedecen, y les entra por una oreja y les sale por la otra, ¿qué pasa? Esas personas no tienen la salvación. Gloria a Dios. Por eso dijimos la semana pasada, si tú quieres añadir algo al sacrificio de Cristo, sean buenas obras, sea que guardas el sábado, que diezmas, cualquier obra, que mi cabello, que mi falda, y que esto, que yo, no tienes la salvación. ¿Por qué? Porque no crees que el sacrificio de Jesús es suficiente. ¿Están entendiendo o no? Amén, gloria a Dios. Aleluya. Entonces, gloria a Dios, aleluya. Aquel que no atienda este mensaje, no crea con atención, ese hombre no tiene la salvación. Y si no tienes la salvación, entonces surge una pregunta: ¿cómo es que la pierdes? No puedes perderla. ¿Por qué? Porque nunca tuviste la salvación, nunca te importó, nunca atendiste con atención al mensaje, y te entró por una oreja y te salió por la otra, y estabas buscando tus propios medios para acercarte a Jesús. Simplemente eras un religioso. Tengan cuidado con eso. Por eso, hermanos, venir a la iglesia. Algunos cuando se pierden y ay, no fui a la iglesia, este domingo voy a ir. Ya cumplí, Señor. ¿Cumpliste qué? ¿Piensas que por eso eres salvo? ¿Estás entendiendo o no? ¿Por hacer algo? Gloria a Dios. ¿Porque eres parte de las actividades de la iglesia? ¿Piensas que por eso eres salvo? No. Entiéndelo. Es si estás prestando atención al mensaje. Si te importa lo que Jesús hizo en la cruz. Si realmente estás palpando lo que significa eso. ¿Estás entendiendo? Y ahorita lo vamos a ver con mayor claridad. Aleluya.
Entonces, eso significa deslizarse. Y aquí no está hablando de que la salvación se pierde. No está diciendo, y perdieron sus... No. Está haciendo una diferencia. Que dentro de una multitud hay todo tipo de gente. Verdaderos cristianos y falsos cristianos. Gloria a Dios. ¿Están entendiendo? Aleluya. Pregunta. ¿Qué se puede hacer con alguien, gloria a Dios, que pasa por alto el Evangelio de Cristo? No le importa. Le entra por aquí y le sale por acá. No pone atención. Sí. ¿Qué se puede hacer por una persona así? Nada. Y eso significa deslizarse. Que no te importa, que no le pones atención. ¿Están entendiendo? Gloria a Dios. Versículo 2. La primera parte. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, ¿de qué está hablando aquí? Aquí se está refiriendo a la ley de Moisés. Gloria a Dios. Las tablas de la ley. Gloria a Dios. Y dice que esas palabras, esos mandamientos, fue firme. Gloria a Dios. Y dice que esta ley se le entregó a Moisés por medio de los ángeles. Gloria a Dios. Por si no lo sabían. Y esta palabra firme viene de la palabra griega bebaios, que significa seguro, cierto, significa firme, significa rotundo. Significa que no falla, significa inamovible. ¿Cómo es la palabra de Dios? Firme, inamovible, que no falla, que no cambia. Gloria a Dios. Esa es la palabra de Dios. ¿Todas las profecías del Antiguo Testamento se cumplieron? ¿Sí o no? Sí, todas. Ya todas las profecías del Antiguo Testamento, con excepción, gloria a Dios, del fin del mundo o de los tiempos finales, las profecías de Daniel, a excepción de esas y de Ezequiel, gloria a Dios, no. Pero todo lo demás, la venida del Mesías, gloria a Dios, como Israel, gloria a Dios, iba a caer, hermano, gloria a Dios, de los babilonios, de los medos, de los persas, de los romanos, todo eso está, ya se cumplió. La destrucción del templo, la destrucción de Jerusalén, gloria a Dios, ya todo se cumplió. Fue firme, nada falló. ¿Están entendiendo? Gloria a Dios. ¿Qué más dice? Y toda transgresión. ¿Transgresión a qué? A la ley. Gloria a Dios. Por si acaso, a la ley. Recordemos que esto está escrito para ¿quiénes? Para los hebreos, para los judíos que habían creído en Jesús. Aleluya. ¿Qué más dice? Y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Qué significa justa retribución? Significa justo pago. Los que violaron la ley fueron castigados, fueron condenados. Pero los que obedecieron recibieron bendición, recibieron salvación, recibieron las promesas de Dios. Aleluya. Entonces, hermanos, esto nos enseña que el día del juicio cada quien va a recibir lo que merece, ni más ni menos. Dios no es como los bolivianos. A los bolivianos se nos tacha de ¿qué? De regateadores, ¿verdad que sí o no? Y vas a comprar algo, por favor, una rebajita, y apita pues. Así somos o no, aumentito pues, rebajame pues. Pero allí no va a haber eso. Señor, alguito más aumentame. No. Rebájame pues esta demanda que me pedí. No. Dios te va a dar lo que tú te mereces. Ni más ni menos. Porque Dios es un Dios justo. ¿Están entendiendo? Ahora sí, versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros? ¿De qué escaparemos? Del castigo, del juicio. Dios. ¿Qué más dice?
¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y esta palabra descuidamos viene del griego ameleo, que significa menospreciar. Significa que no te importa. ¿Qué? El mensaje de la salvación. No te importa. Sí, sí, eso sí. Estás menospreciando la salvación que Dios te ofrece. Ahora, para que me entiendan, pongan mucha atención. ¿Qué pasó con la gente a la que le predicó Moisés? Primeramente, vamos a hacer un recordatorio. Cuando salieron de Egipto los israelitas, Israel, ¿qué representaba? ¿Ah? ¿Qué representaba? El pueblo elegido. El pueblo de Dios. ¿Todos eran pueblo de Dios? ¿Ah? ¿Todos eran genuinos cristianos? ¿Ah? Eso se está refiriendo. Gloria a Dios. En una iglesia, ¿todos son verdaderos cristianos? ¿Todos son verdaderos hijos de Dios? ¿Están entendiendo? Entonces, cuando Moisés predicó a los judíos, había gente que sí prestaba atención, que sí le importaba, que sí entendía, que sí buscaba obedecer a Dios. Pero había otros, no, mentira, más que te levantó Moisés. Y siempre andaban murmurando de Dios. A pesar de que Dios les había mostrado señales. Las más grandes señales las hizo con el pueblo de Israel, ¿sí o no? Abrió el mar rojo, gloria a Dios, aleluya. Destruyó a todo el ejército de Faraón, a Faraón mismo. Gloria a Dios, les mandó durante 40 años comida del cielo. Imagínate, la ropa no se envejecía, los zapatos no se envejecían. Les dio agua en el desierto, gloria a Dios. Jesús mismo se presentaba ahí como una nube que les cubría en el día en pleno desierto. Y en la noche, para que no les haga frío, se presentaba como una columna de fuego. Pero todos creyeron, todos obedecieron. A eso se está refiriendo. Aleluya. Que aunque estés en una iglesia cristiana, aunque seas parte de una congregación, eso no significa que todos tienen la salvación. Aquellos que no hacen caso y les importa, sí, voy a la iglesia, y se han vuelto religiosos, están ahí, se sientan, están mirando la hora, ¿y a qué hora va a terminar este pastor? Tanto habla. Están durmiendo. Su mente está en el mundo, en las cosas, en los afanes, glorios, en dinero, y no le importa a Dios, no le importa, no hace caso. Gloria a Dios. Entonces, esa persona, por más que esté dentro del pueblo de Dios, ¿habrá recibido la salvación? No. ¿Están entendiendo la diferencia? Entonces, surge una pregunta. ¿Se pierde la salvación? No. Porque no todos dentro de la iglesia, aunque estén dentro del pueblo de Dios, no todos tienen la salvación. ¿Sí o no? Gloria a Dios. Alguien dirá, pastor, ¿qué pasa con estos cristianos que por los abusos que vieron en sus pastores, gloria a Dios, se desviaron, se desanimaron? Pero ellos dicen, yo creo en Dios, pero ahora ya no quiero saber de la iglesia, ya no quiero congregarme, yo voy a hacer las cosas a mi manera. Bueno, hermanos, el hecho de que hay abusos dentro de la iglesia, eso no anula los mandatos de Dios, porque siempre va a existir iglesias que traten de vivir lo más certero y correcto posible conforme a la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Pero no son esas multitudes. El problema es que nosotros no sabemos juzgar. Y vemos una iglesia grande, esta es la iglesia verdadera, porque hay sanidades, manifestaciones, pero eso no es así. ¿Se han dado cuenta o no? Amén. Entre todo el pueblo de Israel que salió, ¿eran pueblo de Dios, era el pueblo escogido? ¿Todos eran salvos? No. Es lo mismo el día de hoy. Aleluya. Entonces, si esa persona fue abusada por esos pastores, le sacaron el dinero, le timaron, le cobraron y se dio cuenta, vio los ojos, el Espíritu Santo se le reveló, entonces
Eso no anula. Gloria a Dios. ¿Qué dice la Biblia? Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Tocad y se os abrirá. Entonces el verdadero cristiano tiene que preguntar: Señor, muéstrame una iglesia donde yo pueda congregarme. Pero hoy día ya no hacen eso. Ya no oran, ya no le piden la guía del Espíritu Santo. Sino se dejan llevar por lo que ven. Wow, mira ese edificio, qué lujoso es este templo, esta iglesia. Aunque eso no es la iglesia, eso solo es un auditorio. Nosotros, el pueblo de Dios es la iglesia. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Entonces, como no saben discernir, y de eso vamos a hablar en nuestra última enseñanza de esta serie, nos desviamos, porque no sabemos discernir, y nos dejamos llevar por lo que vemos, por nuestras emociones. Porque te llama tu comadre: oye, comadrita, aquí está la iglesia linda, uy, lleno, hay milagros, sanidades, la gente cose. Pero no verifican, así como los de Berea, para ver si realmente esa iglesia está predicando la palabra. Y solamente se dejan llevar por: hay sanidades, milagros, Dios te quiere bendecir, uy. Y eso vende, eso llama, ¿sí o no? Amén. Gloria a Dios. ¿Están notando la diferencia, hermanos? Amén. Por ejemplo, hay iglesias donde se paga la entrada. Es 10 bolivianos y les puedo dar la dirección, iglesia. Gloria a Dios. Pero ellos le han cambiado. Ellos dicen: no es una entrada, es un donativo. Entonces, si es un donativo, si yo quiero doy, y si no quiero no doy. Pero cuando tú estás sentado, te agarran y te dicen: venga hermano, usted no dio. Pero es un donativo. No, pero tiene que dar. Entonces ya no es un donativo, es una entrada. Y de 10 bolivianos, calcúlenle unos 1000, son 10,000 bolivianos que solamente por entradas recogen esos hombres. Gloria a Dios. Pero como la gente, los cristianos de hoy día no saben discernir y se dejan llevar por lo que ven, ahí están las consecuencias. ¿Están entendiendo? Amén. Gloria a Dios. Versículo 3. La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor. ¿Qué vino a hacer el Señor Jesús en esta tierra? Predicar el Evangelio. Gloria a Dios. No descansaba de predicar, de orar, de llevar el mensaje de las buenas nuevas. ¿Qué más dice? Nos fue confirmada por los que oyeron. ¿Quiénes oyeron el mensaje? Los apóstoles y los discípulos. Las cartas que tenemos hoy día en el Nuevo Testamento fueron escritas por ellos. Por ellos. ¿Qué más dice? Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Porque cuando se quedaron aquí los apóstoles, ya cuando Jesús partió, Dios respaldó eso. Y por medio de las manos de los apóstoles, ¿qué se hacía? Milagros, sanidades, resurrecciones, liberaciones, confirmando por ellos que Jesús es el Mesías, el Salvador del mundo. Y tenía que dejar evidencia. Y ellos escribieron esto. Por ellos. Entonces, bendito sea el nombre del Señor Jesús, fue el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento. De que Jesús, el Salvador, el Mesías, iba a venir. Y que Él iba a ser el único Salvador de toda la humanidad. ¿Cuál es el punto central de toda la Biblia? Del Antiguo y del Nuevo Testamento. ¿Ah? Jesucristo. ¿Sí o no? Aleluya. Entonces, estos versículos están hablando de que la salvación se pierde. ¿Ah? No. ¿Ah? No. Sino que está hablando de que dentro de una congregación cristiana, en todo el mundo, en cualquier lugar, en cualquier denominación, no todos tienen la salvación. Y eso lo vamos a ver más ampliamente en el segundo ejemplo. Esta es una parábola, que es aún más controversial. Vayamos a Mateo capítulo 13. Evangelio de San Mateo capítulo 13, por favor. Vamos a leer
así de corrido del 1 al 9, porque la explicación está en el versículo 18, pero ya para que ustedes se vayan dando cuenta. Miren lo que dice. Mateo capítulo 13, versículo 1. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, una multitud. Y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Había una multitud. Y en una multitud hay de todo, hermanos. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, y aquí es la parábola del sembrador. He aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y las comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Y muchos pastores usan esta parábola para asegurar que tenemos que preservar, que guardar, que tenemos que guardar nuestra salvación, porque la podemos perder según ellos. Gloria a Dios. Y esto causa pues controversia en el pueblo. Sí, se puede perder. Y están tratando de preservar, de guardar su salvación con buenas obras. Pero vamos a ver qué es lo que estaba enseñando Jesús en esta parábola. Vayámonos al versículo 18. Aleluya. Vayamos al versículo 18. Miren lo que dice. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que le fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Aleluya. Entonces, hermanos, aquí el Señor Jesús está haciendo una analogía. Puede ser en una campaña evangélica, puede ser un invitado dentro de la iglesia, puede ser que tú le estés predicando, evangelizando a alguien, puede ser una denominación, etcétera, etcétera. Gloria a Dios. Aquí la palabra del reino es la palabra de Dios. Gloria a Dios. Entonces, a una campaña tú puedes invitarle a tu amigo, a tu vecino, a un pariente. Oye, hermanito, vamos. Y le evangelizas. Entonces va y no entiende el mensaje. Resurrección de los muertos, vida eterna. ¿Qué será eso? No entiende. Pero por más que he estado ahí, dentro de una iglesia, de una congregación, en una campaña evangelista, ¿eso significa que esa persona es salva? ¿Ah? ¿Que tiene la salvación? No. Porque en una multitud hay de todo. A veces vienen visitas a la iglesia, ¿sí o no? Una vez vienen y desaparecen. ¿Se han dado cuenta o no? Amén. Gloria a Dios. ¿Pero eso significa que porque han estado aquí dentro de la iglesia son salvos? No. Y como no les interesa lo que vimos en Hebreos, no les importa aprender más de Dios, no verifican. Ay, ¿qué significará ese? Dice que viene el diablo, el malo aquí es el diablo, y les quita lo que recibieron, lo poco. ¿Por qué? Porque a esa gente no les importa. Estaban como los judíos, como los hebreos que habían creído en Jesús. Cuando se entra por aquí, les sale por allá. Se van y se olvidan. No les importa. Gloria a Dios. ¿Se han encontrado con gente así? Muchas veces, ¿no? Vienen por venir, pero aburridos. Mi hermanito, me tengo que ir, vas a disculpar. No les interesa. Y aunque han venido a una iglesia, no significa que son salvos. ¿Eso significa que perdieron la salvación? No, si nunca la tuvieron. ¿Están entendiendo? Seguimos, versículo 20. El que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Esta es la fe de las emociones. El motivador lo animó.
Tú puedes, hijo, no te detengas, tú vas a lograrlo. Uy, feliz, sí, lo voy a lograr. Tengan cuidado con esa fe de las emociones. Esa no es la verdadera fe. La fe que te levante el ánimo, hermanos, esa no es la verdadera fe. Porque mira lo que pasa. Porque a veces esos motivadores no te explican lo que realmente significa el cristianismo. Porque hoy día muchos pastores están haciendo creer a la gente que Jesús vino para hacerte rico, que Jesús vino para solucionar tus problemas, que Jesús ya no quiere que sufras. Pero todo eso es una mentira y un engaño. Y mira lo que dice el versículo 21. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir, ¿qué? La aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Pastor, pero a mí me dijeron que si vengo a la iglesia iba a parar de sufrir, pastor. Que iba a ser rico, que iba a prosperar, pastor. Pero todo lo contrario, de mal en peor me está yendo, pastor. Yo no quiero saber nada del Señor. Gloria a Dios. Por eso hay que predicar la palabra de Dios sin hacer promesas que Dios no hizo. No necesita Dios tu ayuda, porque aquel que es de Dios, aquel que es oveja de Dios, va a oír la voz de Dios, ¿sí o no? Pero aquel que no es oveja de Dios no va a oír, por más que le expliques, por más que le enseñes. Dios no necesita de nuestra ayuda. Por eso muchas veces se los he dicho, no estén tratando de ayudar a Dios y no prometan cosas que Dios no prometió. Ahora, este hombre, por más que tuvo la fe de las emociones y se alegró, bailó, gritó, gloria a Dios, aleluya, ¿eso significa que este hombre era salvo? ¿Ah? Para nada. Gloria a Dios. Eso me acuerda a los hermanos campañeros, así yo les digo, hermanos. Y está llegando tal predicador de tal país, y van los campañeros. Se alegran, saltan, danzan, gloria a Dios, aleluya. Pero eso significa que son salvos. No, hermanos, por favor, noten la diferencia. ¿Esos hombres perdieron su salvación? No. Nunca tuvieron la salvación. ¿Están entendiendo o no? Amén, gloria a Dios. Seguimos avanzando, versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, ese es el que oye la palabra. Miren. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuoso, o sea que no da fruto. ¿Por qué? Porque este es el famosísimo mensaje de la prosperidad. ¿Sí o no? Gloria a Dios. Y muchos vienen a la iglesia para hacerse ricos. Gloria a Dios. Y se desvían. ¿Qué dijo Pablo? La raíz de todos los males es el amor al dinero, al cual yendo muchos detrás de ellos, se perdieron, se extraviaron. Gloria a Dios. Entonces, yo he conocido cuántos cristianos, hermanos, han pasado por esta iglesia. ¿No venían a la iglesia? ¿Por qué? Porque tenían que trabajar. Porque tenían su otra casa en La Paz y tenían que ir ahí, hermanos, a hacer construir. Por los afanes de esta vida, por las riquezas, no dieron fruto, se volvieron infructuosos. Gloria a Dios. Aleluya. Pero no digas, pastor, entonces no voy a trabajar. No, tienes que trabajar. La Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Que el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. Pero hermano, ponte a pensar en esto. Cualquier trabajo, cualquier negocio, cualquier sueño, cualquier anhelo que te aparte de los caminos de Dios, que te esté haciendo desobedecer a Dios, ¿eso será que vino de Dios? La Biblia dice que Dios no tenta a nadie, ni Él puede ser tentado por nada ni por nadie, ni tienta a nadie. Entonces, ¿cómo te va a tentar para que no vengas a los cultos? ¿Cómo te va a tentar para que desobedezcas a Dios? ¿Ah? No, por favor, razona. Hay muchos que se van a otros países, se van a otras ciudades sin consultar a Dios, sin preguntarle a Dios, y se apartan de los caminos de Dios, caen en adulterio, se van con otras esposas. La esposa aquí le traiciona a los hijos perdidos. ¿Tú crees que esa es la voluntad de Dios, que una pareja se separe? ¿Ah? ¿Que los hijos crezcan sin papá o sin mamá? Esos hombres no conocen a Dios. ¿Por qué? Porque aunque se decían cristianos,
aunque asistían a una iglesia, nunca creyeron en Dios. Porque ¿qué dice el Señor? Y Él no puede mentir. Buscad el reino de Dios y su justicia primeramente, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero ellos no se conformaban con tener vestido y abrigo, alimento. Ellos querían riquezas. No, yo cómo me voy a quedar aquí. Yo quiero un edificio, yo quiero 3 casas, yo quiero autos, yo quiero cuentas monetarias. ¿Será que esa es la actitud de un verdadero cristiano? ¿Ah? Pero para nada. Ahora, pastor, los ricos se van a ir al infierno. No, por favor. Lo que sí puedo asegurar, la gran mayoría sí. Pero hay ricos que no ponen su confianza en las riquezas. Por ellos, no es pecado ser rico. El pecado es que por las riquezas, por el trabajo, por la ambición, comiences a desobedecer a Dios y hacer lo que se te da tu gana. Gloria a Dios. Trabaja de lunes a sábado, nadie te dice nada. Pero el domingo es para el Señor. No te vuelvas avaro, no te vuelvas codicioso. Confía en Dios. Los que estamos aquí en casa de oración, la gran mayoría, aún en los momentos difíciles, críticos, ¿te ha faltado siquiera un pan? ¿Te ha faltado un plato de comida, vestido para tu esposa, para tus hijos? ¿Ah? ¿Te ha faltado? Aunque sea de la ropa americana, siempre hemos tenido, ¿sí o no? Claro, aunque sea un arroz con huevo, nunca nos ha faltado. Dios nunca nos ha desamparado. Aunque sea en una cama, estábamos tocados ahí tu esposa, tus hijitos, porque no había, pero nunca nos ha dejado Dios, ¿sí o no? Y hemos confiado en Él. Y Él nunca se ha olvidado de nosotros, ¿sí o no? Entonces, si por las riquezas y por los afanes de este mundo no estás dando fruto, estás siendo infructuoso, ¿qué dijo el Señor Jesús? Todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado a la fuerza. O sea, ¿de qué habla eso? De que esa persona nunca tuvo la salvación. Estaba dentro de la iglesia, se congregaba, alababa, conocía el lenguaje cristiano, decía gloria a Dios, aleluya, pero ¿qué? Nunca fue salvo. Entonces, si nunca fue salvo, ¿cómo es que perdió su salvación? ¿Están notando? Gloria a Dios. Entonces, en estos 3 primeros ejemplos que vimos, esos, entre comillas, cristianos, ¿perdieron la salvación? No, porque nunca la tuvieron. Ahora miren, versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, tiene conocimiento, y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Gloria a Dios. Ahora, ¿en algún momento dice que este tipo de cristianos pierden la salvación? ¿Ah? 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 ¿Está diciendo esta parábola que los salvos, los que tienen la verdadera salvación, pierden la salvación? Para nada. Porque la salvación, aquel que tiene la salvación, es imposible que la pierda. Gloria a Dios, es imposible. Y como consecuencia, escúchenme bien, porque gloria a Dios, hace unos días me llamó alguien diciendo, entonces, ¿cómo es, pastor? Porque no entiende la diferencia. Tenemos un estudio precioso, gracia versus buenas obras. Entonces, no entienden muchos que cuando uno es verdaderamente salvo, como consecuencia es inevitable que produzca ¿qué? Buenos frutos. Pero ese hombre produce buenos frutos no para decir yo voy a ganar la salvación o voy a preservar, voy a cuidar mi salvación con buenas obras. No, sino que todo árbol bueno, ¿qué dijo Jesús? Dará frutos buenos. Es inevitable. Gloria a Dios. Pero no lo hacemos. Esos frutos que hacemos es algo de nuestra naturaleza, porque cada quien se reproduce según su naturaleza. Si tú eres un árbol bueno, vas a producir frutos buenos. Pero si tú eres un árbol malo, es imposible que puedas producir frutos buenos. ¿Están notando la diferencia? Entonces, gloria a Dios, ¿de qué está hablando esta parábola? De que en una multitud, dentro de una iglesia, dentro de una congregación, dentro de una denominación, hay de todo. Pero que no todos los que asisten a una iglesia, a una congregación, a una denominación,
no todos tienen la salvación. Gloria a Dios. Hay muchos que parecen cristianos. Gloria a Dios. Hablamos de eso la semana pasada. Pero después de un tiempo los ves botados en las calles borrachos, engañando a su esposa, haciendo escándalos. ¿Será que ese hombre perdió la salvación? No. Nunca la tuvo. Gloria a Dios. Nunca la tuvo. Aleluya. ¿Están entendiendo o no? Amén. Porque el buen árbol siempre, siempre, siempre dará buenos frutos. Amén. Entonces, hermanos, vuelvo a preguntar. ¿Esta parábola está diciendo que se pierde la salvación? No. ¿De qué está hablando? De que en una congregación como esta, no siempre todos son salvos. Ya se los he dicho muchas veces. Yo quisiera que todos nos fuéramos, yo quisiera que todos fuéramos verdaderos cristianos, pero a veces no todos, porque a algunos no les interesa. Y vienen, les entra por aquí, les sale por allá. No les importa. Entonces, ¿qué se puede hacer por ese tipo de gente? Nada. Por más que les enseñes, por más que les digas. Gloria a Dios. Y el contexto, gloria a Dios, van a ver cómo la Biblia se explica solita. Y aquí el contexto, hermanos, de esta enseñanza lo va a aclarar. Vayamos al versículo 24 al 30. Mira lo que dice. Parábola del trigo y la cizaña. Es el contexto, es la continuación. Esto no está hablando de que se pierde la salvación, es el contexto. Versículos 24 al 30. Lo vamos a leer de corrido, porque la explicación, gloria a Dios, aleluya, está en el versículo 36. Así que lo vamos a leer de corrido. Mira lo que dice. Les refirió otra parábola diciendo, la continuación, el contexto. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Gloria a Dios. Entonces, para que esté más claro, la explicación, hermanos, está en el versículo 36. Ahora sí vamos a escudriñar. Y es en el contexto. Miren lo que dice. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondió y les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Gloria a Dios. En ese momento, ¿quién estaba sembrando la semilla? Jesús. Ahorita, ¿quién está sembrando la semilla? Apúntenme. Cuando tú predicas a alguien, ¿qué estás haciendo? Estás sembrando la semilla. Pero en esta ocasión lo hizo Jesús. ¿Están entendiendo? El campo es el mundo. Gloria a Dios. O sea, esto habla no de la gente del mundo, porque los que están perdidos ya están perdidos. Pero habla, hermanos, gloria a Dios, del pueblo de Dios que está en el mundo. Y al final lo va a aclarar. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del mal. Gloria a Dios. Entonces, aquí está diciendo claramente, los que son trigo son los verdaderos cristianos. Las cizañas son los hijos del mal, que pueden estar dentro de una iglesia. Y esa persona puede parecer cristiano, puede parecer cristiana, pero no lo es. Gloria a Dios. ¿Están entendiendo? El enemigo que las sembró, ¿quién? El diablo. ¿Se acuerdan que entre los dos discípulos uno era del diablo? Amén. ¿Quién era?
Pasa lo mismo dentro de las iglesias, de las congregaciones. Pasa lo mismo en las denominaciones, en las campañas. Porque en una multitud hay de todo. Gloria a Dios. La siega es el fin del siglo. Gloria a Dios. Esta palabra fin del siglo viene del griego sunteleia y significa consumación de una dispensación. Aquí Jesús no está hablando del fin del mundo. Está hablando del fin de la dispensación de la gracia. Gloria a Dios. Para que dé comienzo a la dispensación, la última dispensación, que es la dispensación del milenio. Cuando Jesús vuelva por segunda vez, todavía no va a ser el fin del mundo, por si acaso. Gloria a Dios. Pero ahí va a terminar la dispensación de la gracia. Eso es lo que quiere decir el fin del siglo. ¿Y los segadores quiénes son? Son los ángeles. O sea, los ángeles van a venir. Tú eres trigo, tú eres cizaña. Tú eres trigo, tú eres cizaña. Tú eres trigo, tú eres cizaña. Gloria a Dios. ¿Qué más dice? De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Entonces, cuando acabe esta dispensación, ahí van a agarrar, gloria a Dios, a los que fueron falsos, a los que no fueron cristianos verdaderos. Y dice que los echará al fuego, al infierno. Gloria a Dios, a la condenación. Uy, hermanos, a temblar. Aleluya. Y miren, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán, miren, y aquí aclara, de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Entonces, cuando dice recogerá de su reino, habla de su pueblo. Gloria a Dios. Habla de sus hijos, de las iglesias, de esas congregaciones, de esas denominaciones que tiene Dios en todo el mundo. Y miren cómo están infiltrados. Dice que recogerán a todos los que sirven de tropiezo. ¿Qué quiere decir esto? Hay muchos que no están tomando en serio su cristianismo. Gloria a Dios. Y tienes el cinismo de decir, yo soy cristiano, yo soy cristiana. Pero tus vecinos saben que llegas borracho, que llegas borracha, que hablas malas palabras, que prendes tu música mundana y estás bailándote ahí. Y dices que eres cristiana. Hasta de borracho estás predicando la palabra de Dios. ¿Han conocido cristianos así? Uy, hermanos. A veces cuando entro o paso por pastor, yo también soy cristiano. Bueno, no me voy a poner a discutir con un borracho, pero no lo es. Pero ese hombre está sirviendo de tropiezo. Por eso hoy día los que están allá afuera, los perdidos del mundo, dicen, yo no quiero ser cristiano, porque los cristianos son malos, los cristianos son avaros, pelean, discuten, son peor que los católicos. ¿Dicen así, sí o no? ¿Por qué? Porque están sirviendo de tropiezo. Y por culpa de esos malos cristianos, los de afuera no quieren saber nada del cristianismo. Hasta en la política meten a Jesús, hasta en la política meten la Biblia. ¡Qué pena! Y están usando la palabra de Dios los de la izquierda y los de la derecha. Y ambos, escúchenme bien, porque ni los de la izquierda ni los de la derecha están bien con Dios, no conocen a Dios. Son hombres perdidos que están acomodando a Dios y a su palabra a su conveniencia, porque de ambos lados son corruptos, de ambos lados son hombres impíos que no temen a Dios, insensibles, malos, y cada quien solamente está defendiendo lo que le conviene. Están defendiendo sus intereses. Arrepiéntanse, políticos de la izquierda y la de la derecha, porque hacen quedar mal y son de tropiezo, pero un día se van a encontrar con el Dios de la Biblia, y ahí sí están perdidos. ¿Qué más dice? Y a los que hacen iniquidad. Y esta palabra iniquidad viene del griego anomia, que significa ilegalidad, significa violación de la ley, significa impiedad, significa transgresión de la ley, significa maldad, significa impío, inicuo. O sea, nunca se arrepintieron. No obedecen la palabra de Dios, no les importan los mandatos de Dios. Es como cualquier hombre de allá afuera, pero estaba dentro de la iglesia, hablaba de Dios, predicaba la palabra,
cantaba alabanzas, danzaba, tenía dones del Espíritu Santo, oraba por los enfermos y se sanaba. Gloria a Dios. Pero nunca hubo evidencia en su vida de que era un verdadero cristiano. Pero estaba dentro de la iglesia. Se decía que era creyente. Gloria a Dios. Entonces aquí Jesús está aclarando que no todos dentro de una iglesia tienen la salvación. ¿Por qué? Porque nunca fueron verdaderos cristianos. Nunca les importó la palabra. Nunca se interesaron. Ay, no, me da flojera la Biblia, me voy a roncar, me voy a dormir, estoy cansado. A la iglesia, no, ¿para qué? Orar, ¿para qué? Ayunar, ¿para qué? Leer la Biblia, no, me da flojera. Y obedecerla, menos. Claramente aquí está aclarando Jesús de qué está hablando. ¿Está hablando de que se pierde la salvación? No, sino que dentro de la iglesia hay hombres y mujeres que se hacen llamar cristianos que nunca han tenido la salvación. ¿Sí o no? Amén. Versículo 42. Y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y crujir de dientes. Y esto habla del juicio eterno, del castigo por su hipocresía, por su doble vida. Versículo 43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, hermanos, estos versículos que acabamos de leer está hablando de que un verdadero nacido de nuevo que tiene la salvación puede perder la salvación. ¿Verdad que no? ¿Está claro o no? Amén. Entonces, hermanos, no se dejen amedrentar. Hermanos, si tú eres un verdadero cristiano, vas a fructificar, vas a dar fruto. Eso es inevitable. Gloria a Dios. No puede haber cristiano que diga: yo, pastor, estoy, pero no doy ningún fruto, no hay ningún cambio en tu vida. Preocúpate. ¿Por qué estás infructuoso? ¿Por qué no fructificas? ¿Qué está pasando contigo? ¿Qué te está desviando? ¿Qué te está sacando de los caminos de Dios? ¿Estás entendiendo o no? Por eso cada día tenemos que evaluarnos, analizarnos, como dijo David, para saber qué tipo de condición espiritual es en la que estamos. Gloria a Dios. Es para aclararnos eso el Señor. Entonces, si tú ves a alguien que antes sabías que asistía a una iglesia, que se congregaba, pero ahora le ves, gloria a Dios, que está perdido en el mundo, retrocedió, está en adulterio, entonces ese hombre nunca fue salvo. Nunca. Gloria a Dios. Entonces, estas enseñanzas, Dios nos está hablando de qué, de que en una congregación no todos tienen la salvación. No todos. Pregúntate: Señor, ¿soy realmente salvo? Porque dice la Biblia que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Gloria a Dios. No hay más. Hermanos, no caigas en ese error que piensan muchos. Gloria a Dios, aleluya, que Dios te da la salvación y luego te la quita. Te da, te la quita. Te da, te la quita. No, no hay eso. Entonces, un cristiano verdadero que tiene la salvación puede equivocarse, puede fallar, puede pecar, sí. Pero venimos a Cristo. La sangre de Cristo nos limpia del pecado y volvemos a los caminos de Dios. Pero no es que vas a volver, dame mi salvación. Aquí está mi salvación, dame mi salvación. No, Jesús no es así. Lo que Él te da, te lo da para siempre. Es más, Él dice que el que comenzó la buena obra en vosotros, la terminará hasta el día de Jesucristo. Conclusión: los que no tienen la salvación, ¿podrán perder su salvación? No, porque nunca la tuvieron. Por eso, pregúntate si tu fe y tu confianza está en lo que Jesús hizo.
Gloria a Dios. Pregúntate si tratas de retener, de preservar, de guardar tu salvación por buenas obras. Si tú tienes ese sentimiento en tu corazón, pregúntate por qué tienes ese sentimiento. Y a veces, gloria a Dios, ay no, perdí mi salvación. No te estoy diciendo con eso que dejes de orar o dejes de congregarte. Pero hermanos, gloria a Dios, tu confianza tiene que estar en Jesús. Y que si tú oras, tú vienes a la iglesia, es porque es, gloria a Dios, la evidencia de que tú eres un verdadero cristiano. Porque no vamos a ser salvos por buenas obras. Ay, yo no ayuno, ya tiempo que no ayuno, ya he perdido mi salvación, me voy al infierno. No, gloria a Dios. O si alguna vez fallaste, pecaste, ¿ustedes creen que es tan frágil la salvación que Jesús nos dio? ¿Es tan endeble? ¿Ah? Gloria a Dios que por cualquier cosita ya perdemos la salvación. No, gloria a Dios. Cuando David pecó, adulteró, se convirtió en un asesino, gloria a Dios. Sí, es verdad, hizo mal, pecó, pero él tenía la verdadera salvación, se arrepintió. Gloria a Dios, hizo frutos dignos de arrepentimiento. Nunca más se vio que David volvía a adulterar cada semana, volvía a matar. No, se arrepintió y nunca más lo volvió a hacer. ¿Por qué? Porque un verdadero cristiano no practica el pecado. Dios nos puede perdonar, hermanos, si nos arrepentimos, hacemos frutos dignos de arrepentimiento. Pero si es cada semana, constante, día tras día, olvídate, no tienes la salvación. ¿Entendieron, hermanos? Amén. Amén, espero que sí.